Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Quien hace mi vino. El día de hoy vamos a platicar con un queretano de corazón, pero nacido en Cataluña, Lluís Raventós, que es enólogo y gerente de Finca Sala Vive de Freixenet, México. Para aquellos que nos acompañan por primera vez, les platico que Quien hace mi vino tiene como objetivo dar a conocer a los enólogos y a los viticultores de México, que trabajan en México, no necesariamente tienen que ser mexicanos, pero que sí trabajen en México. Entonces, muchas veces están ocupados en la bodega, en el viñedo, y tenemos pocas posibilidades de platicar con ellos. Así que hace ya algunos meses, un amigo, Mauricio Rodríguez, el enólogo de Vinos del Marqués, me propuso iniciar con estas pláticas para justamente abrir un poquito más el mundo del vino a ustedes. Recuerden que esto es una plática entre todos, así que no duden en enviarnos sus preguntas, sus comentarios, platíquenos qué vinito están tomando y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ver si ya llegó Luis. Creo que por ahí ya lo vi. Les platico en lo que se conecta. Hoy vamos a hablar acerca de Querétaro como región de espumosos. Como saben, tenemos a una de las empresas más importantes a nivel mundial en cuestión de vinos espumosos instalada aquí en México desde los años 80, me parece. Y bueno, ellos han liderado hasta ahora la batalla a amar el vino espumoso. Nos han ayudado también a ver, un segundito, por favor, que Gis anda por aquí. Nos han enseñado también a amar estas variedades típicas catalanas, el charelo, el macabeo, la parellada. Nos han enseñado también a ser fieles seguidores del método tradicional champenois, y en fin, muchas otras cosas que nos va a platicar Luis en un momento. A raíz de un poco pues el liderazgo de Luis en el mundo del vino queretano, pues poco a poco diferentes bodegas han seguido pues el ejemplo de Finca Sala Vive de Freixenet, México. Eh, a ver, Luis, si estás por ahí, tienes que aceptar la invitación. Vale, te acaba de enviar la invitación y tienes que darle a aceptar. Este, Entonces, bueno, la idea justamente de hoy es hablar desde un punto de vista un poco técnico, cuáles son los requerimientos de elaborar vinos espumosos de calidad. Tenemos también que tomar en cuenta pues, las prácticas de viticultura diferenciadas de un vino espumoso digo, a comparación de un vino tranquilo. Tenemos que, a ver, vamos a volver a intentarlo. Tenemos que volver a intentarlo porque me parece que está declinando la invitación. En lo que llega Luis, si me pueden ir platicando si están tomando algún vinito espumoso, qué vino están tomando, qué piensan también del vino espumoso queretano, si han probado vino espumoso de otras regiones de México también. Entiendo que hay otras regiones que también están elaborando vino espumoso, no tan bueno como el queretano, pero le echan ganas. Y creo que ahí va. También
Pues no duden en mandarnos sus preguntas. A ver, estamos teniendo algunos problemas técnicos. A ver si logramos conectarnos con Lluís Raventós. Que me comenta que está teniendo algunos problemas técnicos. A ver si puede entrar desde otra cuenta. Hola Luis, Hola, ¿qué tal? Vale, ¿cómo estás? se me ve muy mal, ¿no? Sí, como un poco borroso. Creo que es la cámara. Sí, a A ver, ver si puedes pasar un trapito o algo. Eso, mucho mejor. Ahora sí, te vemos bien. ¿me ves bien? Sí, y se ¿Te te veo oye borroso o bien. no? Muy bien, pues bienvenido Luis a ¿Quién hace mi vino? El día de hoy les estaba platicando a los que nos están acompañando que vamos a hablar de Querétaro como región de espumosos, ¿no? No sé si nos estás acompañando con algún vinito. ¿Qué estás tomando? Sí, hola, vale, ¿qué tal? Primero, disculpa, pero no sé qué pasó. Tuvimos problemas técnicos siempre de última hora. No te Entonces, preocupes. se veía muy borroso porque estoy con mi celular y la verdad que mi celular está bastante tronado. Y entonces he puesto el teléfono al revés y espero que esté bien enfocado. Si no, Ah, sí, dime, pero está que bien subir o enfocado, está bajar. perfecto. Te vemos muy ¿Sí? bien. Sí, ahí está bien, Perfecto, ahí está bien. Sí, perfecto. Pues estoy tomando, mira, precisamente, no sé si lo vais a ver, pero tengo como 10 vinos espumosos aquí encima, pero concretamente estoy tomando este. No sé si lo veis. Ah, muy bien, sí, el vino Q. Platícanos un poco de ese vino. Bueno, este es un proyecto del vino Q. Vino Q, como sé que tengo prohibido de hablar de vinos tintos hoy, nos enfocaremos en vinos espumosos. Entonces, hace como 3 años empezó a aterrizar una idea de Ujú, hacer algunos vinos representativos de Querétaro, entre ellos vino tinto, del cual no vamos a hablar hoy, habrá otra ujú, oportunidad, y entre ellos un vino espumoso. ok, Pues, por hecho de que Querétaro es la zona por excelencia, ¿no?, de las burbujas de México y cada vez tengo pues menos dudas y claro. al final es la realidad. Entonces se hizo un comité técnico dentro del ABQ. La ABQ, como bien sabes, es la Asociación de Vitivinicultores del Estado de Querétaro, ¿Sí? y dentro de este comité técnico se pusieron pues los diferentes enólogos pues, que a día de hoy están laborando en Querétaro, ¿no? El enólogo Cayo de Puerta del Lobo, Ujú, Mauricio del Marqués, Cristian de Cote, Karina de aquí de Sala, que estaba antes con nosotros en Sala Vivé, ujú, eh, y Chus de los Azteca, Fernando del Vejil, y seguramente me dejó alguien. Después se pusieron sommeliers también, pues para tener un criterio un poco también desde el punto de vista consumidor. claro. Estaba Fernando Guerra, estaba una tal Valentina Garza, También, sí, muy buena ella. y entonces la idea era sacar vinos representativos, entre ellos un espumoso, y decidimos, el espumoso siempre es un poco más difícil porque la preparación conlleva más tiempo, y decidimos buscar un vino emblemático. Entonces partimos de la base de un vino base con la variedad Charelu, que es una de las variedades que se ha adaptado muy bien a la región, Ujú, pero la primera fermentación la hicimos en barrica de roble. Luego, siempre pensando
en la base de un vino espumoso, ¿no? Y después hicimos la segunda fermentación y al cabo de 16 meses obtuvimos pues este resultado, ¿no? Que es un vino espumoso, método champenoise de Querétaro y estilo los espumosos Bruts. Bruts, ya iremos viendo qué es, ¿no? Pero Sí. son vinos con un contenido de azúcar entre 8 y 15 gramos por litro de azúcar. La verdad que pues se hizo buen trabajo porque está muy rico. La verdad está Yo muy creo rico. que sí, yo creo que, digo, para hacer un vino elaborado con un comité técnico por primera vez en Querétaro, con muchas opiniones, muchos estilos, muchas filosofías combinadas, yo creo que la verdad es que se hizo un muy buen trabajo, el vino ha gustado bastante, el vino espumoso está extraordinario. De hecho, creo que todavía quedan por ahí algunas botellas, por si alguien quiere probarlo, pueden contactar directamente pues a la escuela, nos mandan un mensajito y por ahí tenemos todavía algunas botellas para ustedes. Luis, platícanos, ¿cómo incursionaste en el mundo del vino? Bueno, eso es una pregunta difícil porque la verdad no me acuerdo. Yo siempre digo que casi que he nacido en un viñedo. Como bien sabes, soy de una región de vinos en España, en Cataluña, en una pequeña zona que es la región del Penedés, ¿no? En España hay casi 60 denominaciones de origen, más o menos. Y en la región del Penedés, pues tenemos, yo creo que el Querétaro es el Penedés de México, es la región por excelencia de los cavas, ¿no? Claro, La capital de comarca es Vilafranca del Penedés, pero la capital del cava es Sant Sadurní d'Anoia, que es donde se elaboran pues, más del 70% de los cavas españoles. Y yo vengo de familia viticultores y realmente pues siempre he estado metido pues en este segmento. Es decir, no conozco otro. De hecho, ya desde pequeño mi papá ya fíjate lo que hacía, ¿eh? Me llevaba al viñedo, me dejaba manejar el carro, el coche, que esto en uh-huh. España con 12 años manejar un coche es un crimen por los caminos, y era la excusa para que me pudiera llevar al viñedo. Luego me podía trazar un par de horitas y luego me lo dejaba otros 3 minutos para regresar a casa yo manejando. Y Muy más bien. feliz que muy feliz, ¿no? Entonces siempre pues he estado metido pues, en mi genética o en mi ADN la viticultura y la enología por ende. ¿Alguna vez has pensado o pensaste en dedicarte a alguna otra cosa o lo tenías clarísimo desde que eras chico? Bueno, cuando eres adolescente no tienes nada claro. Entonces en España, en esa época, estoy hablando de los 90, finales de los 80, 90, pues era muy común, si eras chica, te enfocabas más en administrativa, y si Uh-huh. eras chico, te enfocabas más en ingenierías o en carreras más técnicas. De hecho, empecé estudiando eh, electricidad, ¿no? Y al año me veía que, pues la verdad que no me aportaba nada y entonces cuando me puse a trabajar ya con 16 años en una vinícola en la región del Penedés, de hecho en Moichandón, y allí pues empecé a tener el tacto realmente por la enología, ¿no? Venía más de familia viticultores y ahí me empecé a formar, empecé a hacer mis primeros cursos y acabé pues estudiando una técnica, allí le llamamos una formación técnica Uh-huh. en enología, en laboratorio de enología, y después me fui a la universidad a estudiar ingeniería, la ingeniería agrónomos y la licenciatura en enología en Tarragona, en la Universidad Rovira i Virgili. Y a partir de ahí pues me fui formando pues en otros campos, pero siempre mi visión siempre ha sido enfocada en la enología, ¿no? He hecho cursos o diplomados en finanzas y en administración, pero siempre enfocado en todo lo que conlleva la enología, desde la elaboración, que al final yo soy más de producción. Claro, Aquí en México siempre he dicho que me he hecho vendedor, ¿no? Porque te das cuenta que si un vino lo elaboras y no lo vendes, entonces tienes un gran problema. Entonces me claro. he ido formando en todos los campos, en turismo, en administración, un poco en contabilidad, pero siempre mi pasión ha sido el campo, la producción y el viñedo, ¿no? Muy bien, pues qué bueno que te dedicaste a esto porque yo te estoy acompañando con un Viña Dolores
Brut Reserva, que es un vino extraordinario, la verdad que tiene una burbuja muy rica, es muy expresivo en nariz también. Y bueno, además es un vino que ha sido bastante galardonado, ¿no? Sobre todo por el concurso mundial de Bruselas, en diferentes países, con medalla de oro, gran oro, si no me equivoco. Sí, esto fue en el año 2017, fue el primer año que empieza a llegar el concurso de Bruselas a México y diferentes vinícolas mexicanas, creo que primeros años entiendo que fueron las más grandes y después poco a poco fueron introduciéndose otras vinícolas más pequeñas, ¿no? Entonces, sorprendentemente, el año 2017 mandamos Sala Vivé y Viña Dolores. Sala Vivé es nuestra línea más estilo champán francés y Viña Dolores nuestra línea más estilo los cavas catalanes, ¿no? Y concretamente el Viña Dolores, el Brut Reserva, que es un ensamble de Macabeu, Charelo y Uñi Blanc. L'Uñi Blanc o Santemillón es la variedad que creo que aquí en Querétaro sería un poco la más ancestral, que es la que antaño pues, se elaboraban los primeros vinos aquí en la región y destilados. Entonces, sorprendentemente, pues ganó un gran oro. Fue el primer vino mexicano, 100% mexicano, en obtener una gran oro en un vino espumoso. Y 2 años seguidos, más un tercero, cuando se hizo el segundo año del concurso Bruselas México Selection en Aguascalientes. Y esto para nosotros fue un orgullo, porque realmente competimos con champagnes franceses, cavas catalanes o prosecos o toda la familia de los vinos espumosos del mundo, ¿no? Sobre todo método de champán. Así que un queretano, un mexicano ganara esto, pues realmente es un Qué orgullo, orgullo, ¿no? no solo Sí, para Salavie Freixenet, sino para Querétaro, ¿no? para Querétaro y para México, sin lugar a dudas. Oye, hace cuánto llegaste a México? Pues llegamos con mi familia el año 2012, 23 de marzo 2012, en evento de la paella. Muy bien. ¿Y cuál Ya, fue tu ya vamos a primera ver. impresión cuando llegaste a Finca Sala Vive? Bueno, mi primera impresión, pues fue, sobre todo me fijé en el viñedo, ¿no? Como supuso por default o por defecto. Entonces, la verdad me costó entender. Veía, pues, que mi gente hacía acciones en el campo que realmente yo no entendía ni el por qué. Pero no, la verdad, no me atreví a corregir nada. No me atreví a corregir nada hasta que estuve todo un año casi, que te diría, observando, ¿no? Lo que le llamamos la viticultura de observación, que finalmente es entender el clima, entender el terroir, la zona y el por qué hacían las cosas. Y el primer año lo quería cambiar todo, ¿verdad? ¿Eh? Y menos mal que no toqué nada. Entonces, al segundo año me di cuenta ya que lo que hacían, muchas veces no sabían el por qué, pero lo hacían bastante bien, para no decir muy bien. Y entonces ahí es donde aplica la viticultura de la observación, porque las podas, el porqué de las podas tardías, el porqué, el tipo de deshojes, el porqué de tipo de aportación de nutrientes, de muchas cosas, ¿no? Después sí que ya vimos la necesidad de subir un escalón en el campo y formar gente más técnica, pues sobre todo para subir un peldaño, ¿no? A la enología, a la viticultura y a la enología. Ok, muy bien. Y entrando un poco ya en materia de Querétaro como región de espumosos, ¿nos puedes platicar las generalidades de una región, bueno, más bien sus necesidades geoclimáticas para ser una región de espumosos? Es una pregunta difícil, pero intentaremos responderla, ¿no? A ver, regiones de burbujas, yo creo que las regiones de burbujas nacen un poco por necesidad, ¿no? Por el mercado. Pero si te das cuenta que para hacer vinos espumosos necesitas una base, y esta base, pues como cualquier enología, es la viticultura, ¿no? Entonces, necesitas un estilo de vinos más bien ligeros, con buena acidez, frescos. Esto, por ende y por manera natural, sucede en la champaña. Incluso en la champaña, muchas veces, y yo digo que así como Querétaro es la viticultura extrema, la champaña es la viticultura al límite, ¿no? Y digo al límite porque muchas veces no llegan a las madurez o maduraciones ideales o idóneas para hacer vinos espumosos, y ahí ya conocemos que tienen el método de chaptalización, que es añadir azúcares
con la finalidad de llegar a estos mínimos óptimos. Entonces es un clima muy frío la Champaña, es el límite de la viticultura. Si hiciera más frío ya casi que la planta no viviría. Entonces tenemos otra región, el Mediterráneo, que es un poco al contrario. Tienen suficiente sol, suficientes horas de calor, pero sin embargo suplen estos excesos de maduraciones que pueden tener para un vino espumoso con la producción, ¿no? Es decir, son suelos muy, muy fértiles, generalmente arcillosos, que hace que el vigor de la planta frene estas maduraciones, consiguiendo de manera pues, natural un grado Brix de 20 más o menos, con una acidez o un pH de 3, 3,2, con acidez elevada para hacer estos cavos, estos vinos espumosos. Hablo un poco de estas dos regiones para que tengamos un punto de comparación. Entonces, Querétaro, aquí ya nos vamos a esta viticultura extrema, que tiene un poquito de la Champaña y tiene un poquito de la región del Penedés. De entrada, los 2.000 metros sobre el nivel del mar hacen que tengamos las suficientes horas de frío para plantar viñedos. Entonces, tenemos una época muy seca, periodo muy seco, que suelen ser 7, 8 meses, que la planta tiene un estrés hídrico que apaleamos las necesidades hídricas con el aporte de agua de riego mediante goteo. Pero llega un momento que es el periodo del embero y maduración, que en años más típicos o más normales empiezan las lluvias, empieza a bajar esta fuerte radiación solar del sol, consecuencia de las nubes, etcétera, y esto hace que nos ralentice esta maduración, generando gradientes térmicos día y noche importantes, concentrando una cantidad de aromas primarios muy buenos que luego se manifiestan en la segunda fermentación, y sobre todo esta maduración hace que de manera natural puedas cosechar la uva con un grado Brix más o menos 19, 20, 21, que son los grados Brix. Grado Brix, para que me entiendan, es la concentración de azúcar que tiene la uva, y hablamos de grado Brix que entendemos en función de esta escalera de valores de grado Brix, tenemos más o menos azúcar en la uva, lo cual entre 19 y 21 es lo óptimo para los espumosos. Sin embargo, a este Brix hemos madurado suficientemente los ácidos orgánicos, málico, tartárico y cítrico, para tener un muy buen equilibrio para hacer vinos ligeros con muy buena acidez y expresivos para la segunda fermentación. Lo cual el clima, la ubicación geográfica, la altura sobre el nivel del mar y todas estas condiciones nos favorecen versus otras regiones vitivinícolas de la República para priorizar estos vinos espumosos. Ok, de acuerdo. Oye, ya hemos hablado muchas veces de que el vino se hace en el viñedo. ¿Nos podrías platicar un poco acerca de las prácticas vitícolas que se llevan a cabo típicamente, por ejemplo, en fincas a la Vivé de Freixenet para los vinos espumosos, a diferencia de las prácticas que se hacen para vinos tranquilos? Bueno, yo de esta frase del vino se hace en el viñedo, yo discrepo un poco, ¿eh? Yo creo que la buena uva se hace en el viñedo y el buen vino nace de una buena uva, ¿no? Y Okay. para mí una de las grandes definiciones de los grandes vinos es evidentemente partiendo de una buena uva, los grandes vinos son la suma de los menores errores, ¿no? Porque muchas veces en la enología podemos estropear o las buenas prácticas que se han hecho en el viñedo, lo cual para mí la buena uva se hace en el viñedo y los grandes vinos salen de muy buenas uvas, ¿no? Vale. Entonces, las prácticas o labores de campo que se hacen en el viñedo, nosotros tenemos muy claro, y creo que el Estado de Querétaro también cada vez lo tiene más diferenciado, cómo manejar viñedos para elaborar vinos espumosos y cómo manejar viñedos para hacer vinos tranquilos. De entrada, si tú le atinas a las variedades que se adaptan mejor a la región, haciendo poca cosa, digo poca cosa, es decir, haciendo una viticultura más o menos normal, es decir, aportando los nutrientes sin deshojar, sin tirar uva, más o menos las condiciones son buenas para hacer uvas para vinos espumosos. Tienes que hacer eso sí, las podas tienen que ir un poco acorde, un marco de plantación de 3.000 plantas por hectárea,
y buen manejo de riego en épocas que tú puedes manejar, lo que son la época secas. Creo que es más importante manejar el viñedo acorde para hacer vinos tintos que no vinos espumosos. Y yo creo que aquí está la gran diferencia. Los que Ok. manejan bien los viñedos con las podas, con los marcos de plantación y sobre todo con las variedades acordes a lo que el clima o que se adapten bien al clima, el trabajo tiene que estar mucho más enfocado en el campo para hacer vinos tintos que no espumosos. Pero sí que son labores importantes diferenciar viñedos para vinos espumosos y viñedos para vinos tintos o blancos. Claro, ok, de acuerdo. Y tradicionalmente, hablemos específicamente de cava. Se elabora con charelo, macabeo, parellada. ¿Nos podrías decir aquí en Querétaro qué le aporta cada variedad a una mezcla? Mira, la verdad que Macabeu, Charelo y Parellada, pues las conozco muy bien porque son variedades que he trabajado mucho en Europa, muchísimo. Y cuando empecé a trabajarles aquí, de hecho yo fui un poco de los impulsores de apostar por la variedad Charelo, porque cuando llegué aquí no existía, no era conocida, empezamos a importar la variedad de Charelo y había la Macabeo. La Macabeo realmente me sorprendió mucho, es una variedad que normalmente en la región Cava dicen que es la variedad elegante, ¿no? Normalmente es muy varietal, te da muchos frutos de estos frutos blancos, manzanas, peras, ciertos frutos cítricos, una variedad muy de nariz y equilibrada en boca, y se suele hablar que a los cavas le da elegancia. Aquí en Querétaro ratifico, ¿no? Son variedades tiólicas, es decir, cero pirafina, cero pirafina, lo cual la maduración es muy buena, y también cero terpenos. Ya sabemos que los terpenos son estas células que luego expresan esta familia de aromas muy florales, como puede ser la Moscat o incluso la Viognier, ¿no? Entonces la Macabeo te diría que es la reina de la elegancia, con un punto amargo que le da carácter. La Charelu, en Cataluña se habla que es la columna vertebral de los espumosos reservas y gran reservas. Pues es una variedad más de boca que de nariz. Ok. A veces es muy neutra en nariz, pero muy potente en boca, versátil. Se hacen vinos tranquilos, pero también se hacen vinos espumosos. Normalmente cuando tú quieres hacer un vino espumoso gran reserva, te diría, súbele a la variedad Charelo. Cuando quieres hacer un espumoso reserva o joven, súbele a la variedad Macabeo. Todo y que por el clima realmente las sorpresas en Querétaro es bestial. El potencial que tiene la Charelú es increíble. He traído a mis amigos míos, que tú también conoces algunos catalanes, que realmente prueban Charelus aquí y el perfil aromático que tienen. A veces decimos, ahí tenemos muy claro que es más de boca que de nariz, aquí nos genera muchas dudas, ¿no? Cambia mucho, sí. Y la parellada en Cataluña se utiliza para la acidez, es una variedad de altura allí, llaman de altura a 400 metros sobre el nivel del mar. Imagínate, aquí nos lo miramos desde arriba, ¿no? Es una variedad tardía, yo creo que aquí en Querétaro le ha costado mucho más, no ha funcionado tan bien por el ciclo tardío en maduración. Hablando con otros enólogos, por ejemplo, con Cayo, él siempre me dice, oye, no, hemos de tener paciencia, que se adapte y quizás sí le acabamos dando la razón, ¿no? Pero sí es una variedad que yo prefiero entre la parellada y la Ugni Blanc, prefiero la Ugni Blanc, porque realmente la Ugni Blanc nos aporta muy buena acidez aquí y es una variedad súper neutra. En cambio, la parellada aquí tiende a ciertos aromas reductivos, que entonces nos da bastante trabajo en, Bodega. en bodega. Y después en campo, así como la Macabeo y la Charelo son variedades muy nobles, muy erectas, que tienden a ir hacia arriba, la parellada es como un arbusto, ¿no? Tiende a ir hacia el suelo. Entonces la formación es más difícil, etc. ¿Eh? Ok, ok, muy bien. Este, ¿qué diferencias podríamos encontrar entre un espumoso queretano y un espumoso catalán, habiendo empleado las mismas variedades? Yo creo que muchísimas, inmensamente muchísimas. Normalmente los espumosos catalanes lo habitual es que no hagan la fermentación maloláctica, lo cual tienes básicamente aromas primarios
y tienes pHs de alrededor de 2, de 3,20, 3,30, lo cual tienes un perfil de acidez bastante elevado y normalmente son menos carnosos los cavas. Los espumosos en general, Querétaro, en general, Ujú. normalmente tienen quizás más o menos graduaciones alcohólicas moderadas, porque eso lo puedes eh, controlar en viñedo, que estamos hablando de 11,5-12% de alcohol ya en segunda fermentación. Pero sí que es cierto que la inmensa mayoría hacen la fermentación maloláctica. Es cuestión de que normalmente aquí en México tenemos, es como la champaña, tenemos mucha más de inicio, más concentración de málico que en la región mediterránea del Penedés o de la de Ocava, y esto hace que después muchas veces hagas la fermentación maloláctica, es esta fermentación que le hacen una serie de bacterias que transforman el málico en láctico. Esto hace que pierdas un perfil, un poquito de estos aromas primarios, los transformes en ciertos aromas secundarios mezclados con los primarios, ¿no? Es decir, toda esta familia de cítricos, fruta blanca, combinados con los fermentativos, la maloláctica, que son aromas mantecosos, ¿no? Y esto da un perfil muy interesante, porque en boca bajas tantito la acidez, pero ganas en untuosidad y cremosidad. Por eso los vinos queretanos en general aceptan menos azúcar que los cavas. ¿Eh? Ok, bueno, a lo mejor el vino acepta menos azúcar, pero nos pregunta por ahí Luis Fuentes que qué vino busca más el consumidor, A día de hoy el dulce, sin duda. el dulce, ¿no? A día de hoy, pero no es solo en México. En general, el mercado del vino espumoso se va por los bluts y por los demi-secs o semi-secs o dulces. Y es cuestión de pues, el perfil Yo creo que es cuestión de dos temas. Uno, el iniciante, el consumidor iniciante, que empieza de muy dulce a menos dulce, y el otro se asocia mucho al estilo de producto, ¿no? Que es normalmente el espumoso es un producto que se le atribuye mucho y muchas veces erróneamente al dessert, ¿no? Los franceses al postre. También se atribuye mucho a un producto de celebración, no tanto por tradición a la gastronomía o a maridar con la gastronomía, que es un grave error, y creo que ahí es donde está cambiando fuertemente el mercado. El hecho que se vaya al postre o sea de producto de celebración, pues esto ha hecho que guste más el dulce. Pero sinceramente, cuando dicen, no, el mercado es difícil de cambiar, cierto, es decir, difícil de cambiar, pero el propio consumidor, cuando entra al vino espumoso, normalmente suele ser fiel al vino espumoso y tiende de ir a más dulce hacia menos dulce. Ok, de acuerdo. Tú, bueno, creo que voy a dejar esta pregunta para después. Este, nos pregunta Sotomayor Coco, ¿crees que en México hay una región diferente de Querétaro para hacer un buen cava sobresaliente? Sí, hay buenos cavas sobresalientes y algún cava muy bueno fuera del estado de Querétaro. Yo en el Bajío he probado grandes cavas. Eh, probado incluso algún cava o un espumoso mexicano del norte, de la California, de la Baja California. Sin embargo, creo que la metodología es mucho más fácil elaborarla aquí en el estado de Querétaro que fuera, pero por supuesto he probado buenos espumosos en México, fuera Oye, de Querétaro. ahora que estamos hablando de la metodología, me gustaría hablar justamente un poco de la metodología alternativa a este método tradicional champenois que siempre representa Fincas a la Vive y hablar un poquito acerca de métodos alternativos como el charmat o incluso el ancestral. Sí, hay muchos métodos. Incluso en los años 80 se pusieron de moda en España los gasificados, ¿no? Que era agarrar o coger un vino blanco y sobresaturarlo con anhídrico carbónico, CO2, ponerle un tapón y venga a venderlo. Esto es tema de costos, ¿no? De abaratar el producto, pero creo que le hizo mucho daño al mercado,
porque realmente pues la gente no entiende de métodos si me gusta o no me gusta. Cuando tú haces una aportación de carbónico exógeno, normalmente la burbuja es muy agresiva, es como si, con todo respeto, te tomas una bebida carbonatizada, ¿no? Que para neutralizar esta burbuja la cargas de azúcar, bajas el pH y ya tienes más o menos algo agradable. Y mucho frío. Pero sí que hay grandes métodos. Ahora se han puesto muy de moda los métodos prosecos, que es un estilo de fermentación en tanque, parada de fermentación y refermentarlo en un tanque método Charmat y luego envasarlo mediante todo un proceso isobárico, es decir, mantener durante todo el proceso restantes filtraciones y embotellados que a presión, es decir, que mantengas la burbuja, pero también es una segunda fermentación hecha por microorganismos, por levaduras. Pues tenemos los métodos, pues los ancestrales de origen del sur de Francia, del norte, noroeste de España, de la región del sur de Francia, del Languedoc, o del norte, noreste, perdón, que sería las zonas al norte de Cataluña, ¿no? Y son métodos que lo que hacen es, partiendo de la primera fermentación, cuando más o menos todavía el vino está en una densidad de 1010, 1005, más o menos, que todavía tienes una concentración de azúcares naturales de más o menos entre 22, 25 gramos por litro, lo que hace es esto, lo filtras y lo embotellas. Y como todavía tienen las levaduras de la primera fermentación y al poner una botella, como si fuera un cava o un espumoso, con corcholata, acaba la fermentación y mantiene, o este gas carbónico es originado por el consumo de las levaduras de los azúcares de la glucosa y fructosa, que son los azúcares primarios, ¿no? Y después tenemos los alemanes, los Secks. Los Secks son estos espumosos Grand Bass o Charmat, que básicamente es hacer una segunda fermentación, pero en un tanque. Es decir, como si fuera un espumoso, pero en lugar de hacerlo en la botella, se hace en un tanque. Le añadimos un vino ya preparado, le añadimos azúcar, levaduras, lo refermentamos y lo embotellamos con el gas de la segunda fermentación. Ok. ¿Y cuál sería tu opinión del método ancestral aquí en Querétaro? O sea, yo he probado uno de Luis Aburto, se llama de Terra de Peña y la verdad que muy bien, Es muy muy bien. bueno. Sí. Creo que es de la variedad Moscat y creo que está muy bien logrado. Es un producto, quizás no es un espumoso para añejar, es más para tomarlo así joven, bien frío, pero se me hace un espumoso muy divertido y muy Muy bueno. interesante pues para la gastronomía mexicana, ¿eh? La verdad que vale la pena probarlo. Tiene dos, un rosado me parece que de Syrah y además el moscato, ¿no? Que acaba de sacar. Justamente nos pregunta Luca Medici, ¿espumoso de largas guardas en Querétaro? Pues, por ejemplo, yo he probado uno de Puerta Lobo, que es un espumoso también método champenois, que así es como una botella especial. Tiene una versión también hecha en barrica, que todavía no lo han lanzado, me consta, porque he hecho algunas catas y creo que son espumosos para guardar. ¿Eh? Después el Vejil, ese Fernando está haciendo también espumosos con la variedad Pinot Noir y creo que también su filosofía son vinos de guarda. Tenemos nuestro Sala Vivé, que es también la base es Pinot Noir, que también son vinos de 36 meses de crianza. Y nosotros, por ejemplo, vamos a lanzar un Charelo Barrica, 100% Sala Vivé, que ese será un espumoso de 40 meses de segunda fermentación. También he probado un San Juanito rosado, que son vinos espumosos, quizá no son tan para guardar, pero normalmente el rosado se busca más jóvenes, pero eso creo que es un rosado de 20, 24 meses también muy interesante. Otro, por ejemplo, que tengo algunos, ¿no? Este lo recomiendo mucho, que es el Palomas Ah, sí. es el Palomas de Cava 57. Es otro espumoso que a mí realmente me sorprende mucho. Es la base, es Charelo Macabeu. Y el Ok. Charelo da este potencial, pues de guarda, ¿no? Y creo que lo están sacando con más de 24 meses. El Brut Natur de Cava 57 vale mucho la pena también probarlo, está muy rico. También este Vaivén.
Este es otro espumoso. También creo que la base lleva Macabeu y Charelo. Y también es Ok. otro espumoso que, que hoy también estamos hablando de más de 15 meses. ¿Eh? También digo, ¿no?, que los espumosos, en general, la guarda y la crianza debe ser en la cava, en las lías, en la segunda fermentación. Entonces, hemos de preparar los vinos bases en función de qué tipo de espumoso tenemos que hacer. Y sobre todo, ver mucho el porcentaje de alcohol, la buena acidez y después valorar lo que comentábamos antes, ¿no? Que los vinos o las buenas uvas nacen en el viñedo y saber seleccionar qué uvas van destinadas a un tipo de vinos más añejos o qué otras uvas van destinadas a un tipo de espumosos más jóvenes. Vale, nos preguntan también que qué opinas del vino espumoso de Donato. De vino espumoso Donato, mira, creo que por aquí tenía uno de Donato. Parece Aquí, que tienes una colección de vinos ahí al lado. este lo he conseguido hoy y también lo recomiendo muchísimo. Donato tiene una pareja de espumosos, tiene un rosado que lo recomiendo muchísimo, muchísimo, y más que lo vayan a probar con unos cortes de carne allí en Cavas Donato. De hecho, son casi que vecinos nuestros. Creo que pertenecen a Colón y he tenido la suerte de probarlo con unos cortes de carnes en su restaurante y realmente es súper recomendable. Este concretamente hace tiempo que no lo pruebo, pero la tengo aquí, me la voy a llevar a mi casa, la pondré en frío para este fin de semana que tengo cortes. Creo que son vinos espumosos pensados para cortes de carne. Entonces, Ah, muy, muy bien. muy, muy recomendados. Qué interesante. Oye, Luis, y hablando un poquito ya más de ti, acerca de ti, ¿cuál sería tu filosofía de trabajo? Mi filosofía de trabajo, bueno, esto tendrías que preguntarle a mi equipo, ¿no? Pero mejor no preguntes mucho. No, no. Yo creo que siempre es el equipo, ¿no? Y muchas veces detrás de un vino se le pone una cara a una persona. Creo que no es sano esto, identificar un vino con un individuo. Creo que, y sobre todo a medida que las empresas suelen ser más grandes, creo que tenemos que perder no apostar tanto por el individualismo, sino apostar más por el equipo. Es decir, evidentemente el perfil del enólogo es importantísimo, o el perfil del agrónomo es importantísimo, pero también es muy importante la mercadotecnia que hay detrás de una botella de vino y es muy Claro. importante pues tener un buen equipo y motivado, un equipo de ventas, ¿no? Lo cual los grandes proyectos yo creo que es una buena coordinación de un buen equipo. Nosotros aquí en Sala Vive, pues lo tenemos claro, tenemos un equipo técnico que muchas veces pues ellos acaban tomando sus propias decisiones pensando en el estilo de vinos que queremos de hacer. Por ejemplo, tenemos a Denise, nuestra enólogo que estamos preparando, capacitando como persona en laboratorio, Jonathan en el apartado de más operativo, Eric lo tenemos en el campo, pues que él sabe muy bien el estilo de vinos que queremos hacer, lo cual busca proveedores y maneja los viñedos acorde a la filosofía Freixenet. O tenemos pues un equipo de contabilidad que si no pone en orden todo el desmadre que hacemos en viñedo y en operación, pues imagínate las cuentas, ¿no? O Claro. tenemos un equipo de ventas que hace pues una gran labor en cuál vino y cuál es el canal objetivo de estilo de vinos. Lo cual, para mí, identificar un individuo detrás de una botella, a no ser que muchas veces sí que hay el proyecto un poco más familiar, un poco más eh, específico, técnico, que sí tiene mucho más protagonismo, quizás la filosofía del enólogo, o entonces quizás son proyectos un poco más individuales, más pequeños, ¿no? Pero yo creo que al final el mundo de la enología, como cualquier otro gremio, tiene que haber un buen equipo integrado que son los que harán grandes a una compañía, a una marca o a un vino, ¿no? Claro, y además tú tienes muy buen equipo en la bodega, pero me queda claro que en casa también tienes un súper equipo técnico, ¿no? Merichel, que es una incansable promotora de finca,
y a Viñet, que es la catadora de la familia. Sí, Viñet, la verdad que sí. La Viñet, bueno, Meritxell, ella es muy enfocada, como bien sabes, a todo relaciones públicas, el hospitality o al En enoturismo. turismo. Y Viñet es un petardo tremendo, que sí que le gusta mucho el viñedo, hacer las catas, estar detrás de la enología. Creo que será la que me va a correr a mí, ¿no? En el mundo del vino. También tenemos a Julián, que Julián También. evidentemente le gusta mucho el campo, pero todavía le falta ese punch, ¿no? Para empezarse a meter en el sector del vino, pero finalmente ya se verá. Pero sí, yo creo que mi familia, pues ya por origen, por mis padres, mis abuelos, pues siempre me han transmitido la cultura del vino, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué cambios has visto en la región desde que llegaste a vivir a Querétaro? Bueno, crecimiento y involucración pues, de la gente de Querétaro. Si no recuerdo mal, cuando yo llegué hace 8 años, realmente vinícolas que elaboraran estaba Freixenet y dos o tres más, pocas más. A partir de ahí yo creo que ha habido como un boom. Han ido apareciendo vinícolas con proyectos sólidos y proyectos pues realmente de los propietarios que realmente han puesto recursos y recursos enfocados realmente a la viticultura y a la enología, ¿no? Así como hay muchas regiones que se enfocan más en un desarrollo inmobiliario, aquí hemos tenido más se ha apostado más en inversiones espectaculares, pero enfocados a la viticultura y al enoturismo, gastronomía. Tienes, por ejemplo, un Decote, tienes Ujú. un Paso de Serra. Paso de Serra es una vinícola que está empezando, ya lleva 2, 3 años, pero si tú ves el proyecto es espectacular. Tiene unos viñedos perfectos, diría, rozando la perfección. Y Sí. tiene una zona área de hospitality muy bonita. Tienes el mismo, no sé, Cava Donato, o puedes tener Cava 57 en el al lado de la autopista, o el mismo Puerta del Lobo, que yo creo que la gran diferencia de Puerta del Lobo a otros proyectos inmobiliarios, yo creo que es la pasión del patrón, ¿no? de Chevo y Marilú, que realmente ellos estiman el vino. Y creo que Sí. diferencian muy claramente el proyecto de la viticultura y del vino al proyecto inmobiliario que al final pues va integrado. Tienes un polo y esquí que también tiene unos viñedos bonitos y empiezan a apostarle, o el propio El Vejil, ¿no? Yo creo que Vaivén mismo, otro proyecto, hay un poco mixto Hacienda entre Tongo también. Atongo también, no sé, creo que nos diferencia, o lo que a mí me ha sorprendido en estos años es el interés generado por el sector vitivinícola, porque tenemos muy claro que si tú quieres hacer una región vinícola necesitas muchos actores y quizás no tantos protagonistas. Antes había menos actores y había el gran protagonista, quizás que era el Freixenet o el Salavi de turno, pero creo que esto es importante y bueno que se diluya, ¿no? No identificar tanto una región por una bodega, sino por un conjunto de bodegas que hagan buenos vinos, porque al final, convencido que Sala Bebé nos vamos a beneficiar. Una manera de crecer turismo es haciendo región, sin duda. Eso creo que es de lo primero que me acuerdo cuando te conocí, que estabas comentando, me parece que a los alumnos de la escuela, y la verdad que fue un mensaje que se me quedó grabado, ¿no? Ese pensamiento de crear región, cualquiera pensaría que, bueno, Finca Sala Vive finalmente es una empresa grande, es una empresa exitosa, ya bastante bien posicionada y parecería que no necesita de los demás para crecer, ¿no? Pero tu pensamiento y el de tu equipo es todo lo contrario, o sea, quieren levantar a los demás proyectos que están creciendo para que Finca Sala Vive sea uno más de la región, no el único protagonista, ¿no? Sí, porque hay un momento que al final no puedes crecer más. O sea, puedes crecer evidentemente en el mercado, pero tú imagínate que si Ensenada creo que ha hecho bien las cosas porque la gente pues ve como la región de vinos Ensenada.
Y si Querétaro solo está Sala Vivé, jamás verán Querétaro como una región de vinos. Aunque tengas aquí una empresa hispano-alemana que produce el grupo 250 millones de botellas, no verás jamás una región vinícola, en lo cual no genera interés para el sector. Claro, Querétaro se posiciona pues como región vinícola con el estándar de vinos espumosos, incluso vinos tintos, que los hay y los hay de excelentísima calidad, pues evidentemente se hará un hueco dentro de los vinos de México. Y fíjate, cada vez se habla más de Querétaro. Los de Ensenada cada vez voltean más aquí a Querétaro y hay pues algunos que ya han comprado a futuros para plantar viñedos acá. Lo cual, aquí tenemos, a ver, tenemos que saber cuál es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza es la ubicación geográfica. Es claro. que hemos de saber vender un concepto, este concepto de viticultura extrema. Hemos de saber vender que somos la región por excelencia de las burbujas champenoise pues de México. Oye, esto nos identifica y nos da posición. Y hemos de vender los líderes del enoturismo y mostrar nuestros vinos. O sea, la mejor manera de vender es directamente al consumidor. Y esto aquí en Querétaro sucede. Y si te van aquí y tú les muestras un buen vino tinto, pues al final tu prescriptor será el cliente que viene aquí. Y si pensamos que por un individuo que haga el mejor vino del mundo, pero en el entorno todos los demás no hagan buenos vinos, ya bien sean tintos, blancos, rosados o espumosos, tenemos un grave problema, porque al final identificarán a Querétaro como zona de malos vinos. Y eso Claro. hay que cambiarlo. Entonces hemos de hacer buena enología, buena viticultura y buenos vinos. Y crecer como región, sin duda. Muy bien. Oye, nos pregunta uno de nuestros alumnos, Luis Huereca, vía vino de artesanos. Luis, desde tu perspectiva, ¿qué crees que deberíamos impulsar más en la región vinícola de Querétaro? ¿Más bodegas, viñedos, más uva, enoturismo? ¿Me oíste? ¿O No, repito? al final te perdí, no sé qué pasó, pero te perdí. Vale, repito. Nos pregunta que, si, que desde tu perspectiva, ¿qué es lo que se debe impulsar más en Querétaro? Si más bodegas, más viñedo, más enoturismo. Yo, ¿Se está perdiendo la conexión o me oyes bien? al final te perdí, pero más o menos entendí. Vale, Yo creo que al final es un conjunto de todo. ¿Eh? Si impulsamos vinos artesanales, me parece perfecto y extraordinario, pero que sean vinos artesanales sin defectos. Es decir, que detrás haya un tecnicismo, hay muchas maneras de hacer vino artesanal, pero que sean vinos artesanales bien hechos. Jamás hemos de dejar de pensar de que el vino entra parte del alimento, porque al final es un producto, una bebida que ingerimos, lo cual lo hemos de tratar como tal, lo cual hay unas normas mínimas de sanidad y de calidad. Y podemos hacer vinos artesanales, prensados más manuales, embotellados más manuales, etcétera, en pequeño volumen, pero siempre pensando en la calidad. El enoturismo nos favorece muchísimo, muchísimo. Y el enoturismo hay que hacerlo también de calidad, es decir, dar un mensaje cualitativo, responsable, gastronómico, y nuestro eje del enoturismo, tú puedes hacer, no sé, un Dinner in the Sky, puedes hacer un evento de la paella, puedes hacer un Wine Colors o puedes hacer un Raíces, un festival de las raíces o el que se haga, ¿no? Pero nuestro eje tiene que ser la cultura del vino, enfocados. Muchas veces rentabilizar un evento gastronómico es difícil, es muy difícil, claro. pero siempre tiene que haber detrás, pues evidentemente intentarlo rentabilizar, pero un mensaje de región de vinos. Y yo creo que, sin duda, creo que nuestro gran estandarte, que a veces soy criticado y lo puedo entender, también me gustan y acepto perfectamente las críticas, pero creo que nuestro estandarte nos hemos de diferenciar por los vinos champenoise o burbujas. Es más, creo que todas las vinícolas deberían hacer burbujas método champenoise. Y mira lo que te digo, no sé cuándo va a suceder esto, pero estoy convencido que habrá algún día que todas las vinícolas
venderán más vinos espumosos champenois que no otro tipo de vino. Y verás, esto no sé si sucederá en 5, 10, 20 o 100 años, pero creo que no hemos de dejar de perder esta oportunidad. Evidentemente, hacemos vinos tintos de muy buena calidad, y grandes vinos tintos, pero creo que a veces hay que poner foco con la finalidad de aprovechar todas nuestras armas a favor, ¿no? Y si esto es un mensaje que en Sala Via Freixenet lo tenemos muy claro todos. Pues esa justamente era una de mis preguntas. De hecho, ya la última pregunta que te tenía. ¿Qué legado te gustaría dejar tras tu paso en Querétaro? Pues sobre todo unidad, ¿no? Que se piense en región vinícola y el saber hacer, ¿no? Finalmente, pues bueno, las personas, pues cada quien aporta. Creo que hay mucho talento en Querétaro, muchísimo, y a veces incluso me sorprendo, ¿no? O me sorprende. Empieza a haber mucho talento enológico, buen talento vitivinícola, muchísimo talento en el concepto enoturismo, mucho talento en mercadotecnia y hay que aprovecharlo esto. Yo creo que no hemos de ser pues dictadores, ¿no? Lo que pienso yo es lo bueno, sino cada proyecto pues debe tener su personalidad y su punto de vista, ¿no? Al final es lo que le dará carácter a su proyecto. Pero sí, la unidad es, en este negocio, la unidad en Querétaro es fundamental y creo que es otra de las cosas que nos diferencia, ¿no? En otras regiones vinícolas. Hablas pues, con gente de Ensenada, con gente de, pues incluso de nuestros vecinos de Guanajuato y tienen claro que Querétaro, el ABQ, incluso EVA, pues las crisis que han tenido, pues las acaban superando porque al final, pues la mayoría apuesta por un camino y normalmente suele ser acertado, ¿no? ¿Crisis? ¿Qué crisis? No sé de qué hablas. Del COVID, hablo del Ah, COVID. vale, ok. Muy bien, Luis. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo, tu filosofía también, que la verdad nos ayuda a todos a crecer, tu apoyo durante todos estos años como profesor en la escuela, como asesor también en la mesa directiva de la Escuela de Vino y como amigo también. Te agradezco mucho tu tiempo y haber respondido a todas nuestras preguntas. A cuidarse mucho y espero pronto poder disfrutar un vinito de nuevo juntos. Muchísimas gracias, Valen. Yo mi mensaje también es escuchen a Valen porque sabe lo que dice y creo que es uno de los grandes activos que a día de hoy hemos robado de Guanajuato y la tenemos por muchos años aquí en Querétaro. Entonces, muchísimas gracias por también tu aporte, tu talento y lo que aportas a tu grano de arena, como todos, en el estado de Querétaro. Muchísimas gracias Muchas gracias, Luis. y ¿Cómo te pueden continúa. encontrar? ¿eh? ¿Cómo te pueden encontrar tus redes sociales? Es Finca Sala Vivé, @Finca Sala Vivé, tanto en Facebook como en Instagram y en Club QB. En Club QB, Club QB México es nuestra plataforma de ventas donde ponemos todos nuestros vinos a la venta y mi red social personal, suelo hablar de vinos y montaña y vinos, que son mis dos grandes pasiones, que es @LluisBoter en Instagram o Lluís Raventós en Facebook, que utilizo poco. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis. Salud. Gracias, Valen, y salud. Hasta pronto. Adiós. Bye bye.